Pues vamos a empezar con la última mesa del día de hoy. ¿Sí? Faltan los chavos, pero bueno. Pero empezamos, ¿no? Ya entrarán, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con esta última mesa. Tenemos el gustazo de estar con dos personas del mundo de la producción de la manera más directa. Les voy a leer las semblanzas en el orden que se van a presentar. Por un lado tenemos en Skype a Hugo Vargas, nacido en la Ciudad de México en 1989. Hizo estudios en comunicaciones y electrónica por el Instituto Politécnico Nacional, diseño de circuitos electrónicos, mecanismos y asesorías en el Laboratorio de Interfaces Electrónicas del Centro Nacional de las Artes, cómputo físico y diseño electrónico en estudio con Iván Abreu, 2 veces becarios de estímulos PADID en los proyectos de tecnología de impresión 3D aplicados al arte, las plataformas de experimentación en Internet de las Cosas, diseño electrónico para el equipo mexicano en la categoría de Urban Concept en la competencia de autos eléctricos de Shell Ecomarathon, instructor de cursos de Internet de las Cosas por la industria del Factor Evolution, interesado en desarrollos de proyectos de arte y tecnología, los vínculos afectivos que se forman con objetos y nuestra relación con tecnologías contextuales como el Internet de las Cosas. Este es Hugo. Y por otro lado, Juan Galindo, que evidentemente es así como dirían en inglés, at least but not last, o al revés, es como, pues Juan Galindo es evidentemente una persona importantísima en la producción de arte electrónico, es digamos que una referencia y una persona con una trayectoria de años, y trabajando aquí en el Centro Multimedia pues ha visto pasar, yo creo que ya generaciones y generaciones de artistas, y ha colaborado en una N cantidad de proyectos. Así que va a ser un gusto escuchar su presentación. Juan Galindo es ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde fue profesor de asignatura en el Laboratorio de Acústica y Óptica del 2001 al 2013 y posteriormente en el Laboratorio de Principios de Termodinámica y Electromagnetismo. Recibió una medalla y reconocimiento por 10 años de docencia. Ha trabajado en el Centro Multimedia Nacional de las Artes desde 1998, ocupando el puesto de jefe de Departamento de Investigación de Interfaces Electrónicas y Robótica desde el 2001. Su participación dentro de los programas que rigen el Centro Multimedia ha sido constante desde entonces, así como de los eventos y proyectos artísticos que se han llevado a cabo dentro de la institución a la que pertenece. Está certificado en el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, es miembro del Media Lab del Centro de Multimedia y lo fue del Colectivo Espacial Mexicano. Ha impartido cursos de electrónica, mecanismos y programación de microcontroladores en el Centro Nacional de las Artes y en diversos centros estatales de las artes, en el Centro Cultural Borda, el Centro Cultural España, y colaborado con diversos artistas en múltiples proyectos institucionales y en forma privada. Actualmente es maestro en diseño y visualización de la información por parte de la UAM Azcapotzalco, de quien recibió la medalla al mérito universitario. Entonces, solo por cuestiones de logística, Hugo, empezamos contigo, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues bien, primero que nada un saludo a todos, muchísimas gracias por la invitación, es para mí un honor que me inviten. ¿Me oyen claramente? Sí, sí te oigo. Ah, ok, muy bien. Primero que nada, un saludo a todos. Hola Juan, hola Adriana, no sé quién está por allá. Primero quiero comentarles que estuve trabajando 4 años en Centro Nacional de las Artes, allí en el Centro Multimedia. Era colaborar, como dice Hugo Solís, Juan tiene una experiencia maravillosa, ha visto pasar muchísimas generaciones y bueno, tuve el gran honor de participar con él hace algunos años. Yo empecé a trabajar ahí en 2013 y bueno, pues yo era así completamente ingeniero, pero mala onda del Politécnico, muy cerrado, muy extraño, y cuando fui para allá
y vi lo que se hacía entre arte y tecnología, me enamoré completamente. Es maravilloso y ahorita pues jamás he perdido, jamás he quitado el dedo del renglón. Terminé de trabajar en Centro Multimedia a finales del 2015, casi 2016 si no me equivoco. Y no, creo que fue 2017. Bueno, el punto es que la manera en la que se trabaja ahí es muy interesante. Hablando de lo que se trata de el making of, cuando te relacionas con los artistas y ves las ideas tan interesantes y tan maravillosas que tienen, el reto consiste en, híjole, ¿y cómo le hacemos para volver realidad sus sueños? Lo más emocionante de haber trabajado ahí y de trabajar con artistas en general es que es todo un reto. Te dicen, necesitamos que la máquina haga esto y esto para tal fecha y con tal presupuesto, y es como de, vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, eso fue como de las cosas más importantes que me enseñó Juan y que aprendí ahí, que he estado tratando de darle y que me cambió la vida, que es como la habilidad de poder entender una idea y convertirla en realidad y trabajar con el artista para darle las herramientas, para proporcionarle las herramientas para que pueda transmitir su idea. Eso es, creo que, lo más wow de toda esta experiencia. No sé cuál es el formato. Platicamos, hacemos presentaciones. Por favor, cuéntenme. Los oigo. Ok, bien, de lo más memorable que recuerdo fue cuando empecé a trabajar ahí, Luces de Invierno. Se hizo una colaboración en la que nos juntamos con unos chicos skaters y se dieron unos talleres. Entonces modificaron sus patinetas para que tuvieran luces y sensores. ¿Cómo influyó la herramienta o la tecnología? Yo creo que lo esculpió por completo. En este caso ellos simplemente como que llegaron con, pues, a ver qué pasaba, ¿no? A ver de qué se trataba, simplemente con tal de hacer algo. Y ya cuando les dijimos, tenemos sensores, tenemos luces, y se les ocurrieron cosas muy interesantes. Lo que se les propuso fue simplemente ponerle luces a la orillita. Y sin embargo, aunque había una idea muy clara de qué es lo que se iba a hacer y de qué se iba a tratar nuestra colaboración con ellos, simplemente ellos agarraron y no le preguntaron a nadie, nada más agarraron y le pusieron figuras. Entonces, digamos que se salieron un poco del cascarón o del contenedor que nosotros teníamos ideado, y hubo un destello de creatividad exactamente, bueno, más bien haciendo referencia a lo que dijo Eugenio. Sí, creo que, bueno, yo no estoy seguro si la limita o si la condiciona, sino que le da una forma. Obviamente está completamente contextualizada en el marco de las herramientas que les dimos, pero sí, afecta de esa forma. Otra experiencia que puedo comentarte es que al principio para mí me parecía muy complicado como bajar la idea y acotar, porque conforme dialogas con el artista, conforme le das herramientas, le dices, oye, existe esto, pero si tú me dices que quieres como incluir, no sé, un sensor de movimiento, pues se te sale decirle, oye, puedes hacer sonido con movimiento, puedes hacer gestos con movimiento, puede detonar el encender o el apagar algo, y
y conforme les vas dando herramientas, les vas dando idea. Hablando de lo que significa saber dónde termina uno y empieza el artista, o cómo modificas tú la idea, o cómo transformas la idea del artista. No sé, me dio la impresión de que lo dijiste como de una forma muy seria. Sí creo que nuestro papel como servidores públicos es en este diálogo que se va dando natural de oye, hay esto, oye, hay el otro, y mientras ellos te dicen sí, pero quisiera expresar esto con tal materialidad, quisiera transformar la manera en la que percibes dar 3 pasos, se va transformando. Yo no sé si podría decir que en realidad hay una separación entre nosotros como asesores y ellos como artistas, precisamente por este diálogo. No sé si se pueda pintar tal cual una raya, pero lo que sí me quedó muy claro en la experiencia, en la maravillosa experiencia que tuve ahí en Centro Nacional de las Artes, trabajando con Juan y observando el trabajo de mis compañeros en ese momento, es que a veces sí conviene simplemente simplemente escuchar al artista y no darle más ideas, sino como ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, se hace así, necesitas leerte esto, esto y esto, y aprende a programar esta parte. Porque yo sentí como que si exageraba un poco con el diálogo, como que la idea seguía transformándose a tal grado de que de repente era como complicado empezar o terminar algo. Entonces, simplemente estoy diciendo que me parece que es como, también es bastante interesante como que esperarte un poquito como asesor y dejar que terminen esa idea. Y ya después, ya que lo terminas, ya es como de, mira, no olvides que también está este sensor, bla, bla, bla. Por ejemplo, también, bueno, otra forma de decirlo es como, tiene mucho que ver con la personalidad del artista. Hay algunos artistas que son como, les das ideas y te dicen, sí, sigamos haciendo esto, o metámosle esto, o cambiémosle aquello. Y hay otros que tienen súper claro qué es lo que quieren. Por ejemplo, después de trabajar en Centro Nacional de las Artes, tuve la oportunidad de trabajar con Iván Abreu desarrollando su obra, y era como de, quiero esto. Sí, pero ¿y si lo podemos hacer mejor así? No. Quiero que sea con este sensor, quiero que sea con este motor, quiero que se mueva así. Pero él sí tiene muy claro, como él ya es un artista formado, ya sabe qué es lo que quiere, sabe qué es lo que necesita, y apreciaba mi opinión y la consideraba en algunas cosas, pero también fue como todo un reto trabajar con él en ese sentido, ya que pues mi experiencia anterior había sido otra. Desarrollaste en el Centro Multimedia una que recuerdo con mucho cariño, es una pieza de Gerardo García de la Garza, GGG de la G, donde hacíamos unas, controlábamos unos ventiladores para hacer vibrar con aire las cuerdas de una guitarra y producir una resonancia en la sala, y la velocidad del aire cambiaba con respecto a la distancia que había entre ti y la pieza. Esa fue muy interesante, y yo creo que transformó mi vida y más determinó mi gusto por jamás perder el contacto con el arte y la tecnología, porque él me dijo algo muy interesante que en retrospectiva empecé a notar en todo lo que ya había hecho y en todo lo que hice después. Me dice, hay un punto en el que la pieza te empieza a hablar y te empieza a decir cómo tiene que irse desarrollando, y tienes que escucharla, porque si por ejemplo tú quieres que tu pieza haga 3 notas, haciendo referencia a su propia pieza, no te sale, o es complicado, o no las hace como tú quieres, tienes que escucharla. La pieza te está diciendo, por ahí no va, y la misma pieza te va dando opciones, te va dando un camino que tú mismo vas explorando. Se refería a él como artista.
pero creo que es un camino que nosotros como alguien que los apoya, que estamos en pláticas constantes, también te das cuenta y tienes que entrarle al diálogo. ¿Por qué? Porque tienes que entregar algo. Entonces, cuando los mismos artistas te invitan y te dicen, oye, échame la mano, ¿tú cómo crees que se podría resolver esto? Creo que he cambiado de parecer y ahora quiero hacer la exploración a través de este otro sistema, este otro lenguaje de programación. Creo que ahí es importante escuchar y decir, sí, vamos a ver qué sucede. Y bueno, en resumen, creo que es una experiencia de conjunto y las cosas van cambiando. Eh, pero de nuevo, esto es mucho de la personalidad de cada artista. Otro ejemplo, otra cosa que recuerdo con muchísimo cariño del Centro Multimedia fue cuando trabajamos con Lorena Mal y participamos en el desarrollo de algunos circuitos para una pieza de ella que contaba, era un reloj y cada una de las manecillas iba a una velocidad diferente y cada manecilla representaba los latidos del corazón de una edad diferente. La más pequeña representaba las horas y ella hizo mediciones y tenía que ver con el proceso de investigación que ella hizo, en el que encontró que los latidos del corazón de personas a distintas edades tienen medias diferentes. Por ejemplo, late más rápido el corazón de un niño que el de una persona anciana. Entonces, cuando observas una pieza como esa, en la que tiene un proceso de investigación tan profundo, tan interesante detrás, y tiene sus ideas tan claras, es como de, ahí a veces no hace falta gran parte de diálogo, simplemente es como de, sabe lo que quiere, puedo aportar quizá en dos o tres ideas técnicas de cómo desarrollarlo, pero ahí a nivel de su pieza, o para que su pieza tome forma, no hay gran cosa que podamos hacer, o más bien yo creo que es como mucho respetar sus ideas. Y hay otras piezas que, pues, como te mencioné, son muy diferentes porque es como todavía están en proceso, o la misma temática que están trabajando permite ese proceso de transformación. Bueno, esas son mis experiencias con respecto a las preguntas que me hiciste. No sé si estoy omitiendo algo, si quieren hacer un comentario o alguna pregunta o algo. Ok. Sí, una duda, ¿cómo vamos con el tiempo? No sé si me pasé o si me falta o si sigo. ¿Vamos bien? Ah, perfecto, aquí me quedo. Gracias. Pero quédate por ahí, ¿no? ¿Sale? Sí, aquí me quedo. Ok, gracias, gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, seguramente la tengo. Ahí está, ahí está. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues es un gusto para mí el que me hayan invitado a este Making of. La verdad es que es una gran oportunidad para nosotros de poder expresar lo que hacemos detrás de cada uno de los trabajos que se llegan a presentar en diferentes salas, como galerías, por ejemplo, o espacios donde se llegan a generar instalaciones de artistas que regularmente pues son interactivas o tienen un sentido social o tienen un sentido, pues no sé, muy diferente a veces al que uno
está pensando, digamos, que va a tener, ¿no? Los artistas tienen una idea en un principio y uno va avanzando junto con ellos, pero al final a veces hay cambios que obviamente nos dejan a nosotros también pensando que por qué se fue en tal sentido, ¿no? Vamos a ver un poquito, tengo aquí una presentación pequeña, ya tenemos muy poco tiempo para poder terminar este espacio que se tiene para este día, pero vamos a ver, ¿no? Un poquito más. Bueno, todo esto es muy institucional, todo lo que voy a hablar, debido a que yo llevo aquí ya prácticamente, bueno, un buen rato, vamos a ver ahorita en la presentación, llevo un buen rato trabajando en el centro multimedia. Sí, el centro multimedia obviamente se ha caracterizado por brindar el apoyo y las herramientas a cada uno de los artistas que se acercan pues a este lugar para recibir apoyos, ¿no? Desde 1994 aproximadamente, bueno, más bien ya hizo 25 años el viernes pasado, el centro multimedia junto con el CENAR, pues obviamente desde ese momento se abrieron las puertas para comenzar con lo que son exposiciones, festivales, foros, todo tipo de asesorías que se llegan a dar dentro del centro multimedia. En un inicio, cada uno de los laboratorios, o en ese caso se llamaban talleres, que era gráfica digital, sistemas interactivos, realidad virtual, que existían en ese momento, pues obviamente daban asesoría y brindaban también sus conocimientos para las diferentes exposiciones que se estaban llevando a cabo dentro de lo que es el Centro Nacional de las Artes. Había una cantidad muy... Hola, perdón que interrumpa, está un poquito bajo el volumen de Juan en el streaming. Sí, sí, bueno. ¿Se escucha? ¿Ya no se escucha? Bueno, sí. Ahí está. Ok. ¿Está por aquí? Sí, bueno. Se escucha, no, ya está la diferencia. Sí, ni yo me escuchaba ya. Muchas gracias, Hugo, por la observación. Pues muy bien, entonces, pues todos estos laboratorios que nosotros, configuramos el centro multimedia, estábamos brindando también el apoyo, ¿no? 3 años y medio después de que se creó el CENART, Andrea Di Castro tuvo la idea de generar un taller más, debido al auge que se tenía con respecto a la tecnología para lo que estaba siendo aplicada a los proyectos, ¿no? Muchos artistas estaban demandando ya el hecho de que hubiera algún espacio donde ellos pudieran desarrollar bien sus proyectos. Entonces, pues se creó el taller de robótica. Y en ese taller de robótica, pues se comenzó a desarrollar también algo de tecnología. Comenzamos a trabajar con algunos proyectos que nos estaban encargando también el mismo centro multimedia para algunas exposiciones. Nosotros comenzamos pues trabajando con una mesa únicamente, una computadora, una Digital 486 en aquel tiempo. Únicamente teníamos un osciloscopio, un generador de señales, teníamos muy poco equipo electrónico, lo que se debe de tener prácticamente en un laboratorio de electrónica, pues era lo que teníamos, ¿no? Y comenzamos a trabajar poco a poquito, comenzamos a aumentar ese bagaje de equipo y de materiales electrónicos con los que estábamos contando en el mismo laboratorio. Pues bien, comenzamos a ver las necesidades de cada uno de los artistas. Todavía en un inicio no llegaban tantos artistas, o sea, eran muy pocos los que estaban
incluso conociendo que ya existía este laboratorio o taller de robótica, ¿no? Entonces, aquí les voy a platicar un poquito acerca de lo que es el objetivo, ¿no?, que tenemos nosotros y que siempre ha sido pues el mismo objetivo, ¿no? Es el de otorgar a los usuarios que llegan a este taller pues las alternativas, asesorías, todo lo necesario para que ellos puedan trabajar con sus proyectos tecnológicos, ¿no?, prácticamente, y que los lleven a buen puerto una vez que ellos hayan concluido con su periodo, ya sea de estancia o de asesorías dentro de lo que es el laboratorio. Sí, este laboratorio pues experimenta constantemente y estamos buscando también mucha información, no solamente en la internet, sino también en libros que nos permiten de alguna forma también tener mayor conocimiento. De la universidad sale uno con un cierto conocimiento, una cierta preparación pues muy teórica, pero la práctica la vamos tomando con respecto a cómo vamos avanzando en la vida. O sea, eso no es tan fácil de adquirir. Y cuando llegamos aquí, les voy a ser sincero, con el primer artista que se presentó, decía uno, bueno, esta persona, y decía uno así, esta persona de cuál fumó, ¿no? Porque queremos saber, pues, aterrizar ese proyecto, pero como que se me hace irrealizable, ¿no? Entonces, todavía yo no conocía muy bien, digamos, la forma de trabajar, entonces va uno compenetrándose y conforme va uno avanzando, va uno conociendo y ligando también ese pensamiento que tienen los artistas. Sí, había que fumar de la misma precisamente para poder comprender, ¿no? En realidad no era tan difícil. Las palabras que ellos utilizaban no eran técnicas, o sea, uno manejaba el lenguaje más técnico saliendo de la universidad. Después fue uno también, pues de alguna manera condicionando el lenguaje para que fuera a la par que los mismos artistas. Esa es una parte muy importante porque cuando un artista va a una empresa y presenta su proyecto porque quiere que le apoyen, es muy difícil que ellos reciban esa ayuda. E incluso me decían algunos, se burlan de nosotros cuando uno va a pedir ayuda. Entonces, venimos aquí al Centro Multimedia porque sabemos que ustedes nos pueden escuchar y saben comprender lo que estamos necesitando. Entonces, vamos poco a poquito avanzando con respecto a cada una de las ideas que ellos van teniendo. En un momento vamos a ver cómo trabajamos, ¿no? También. Entonces, los proyectos en ocasiones, como pongo por ahí, proyectos tecnológicos, pues requieren pues cierto conocimiento también por parte del artista. Y en aquel tiempo los artistas llegaban sin ningún conocimiento, únicamente decían, ¿sabes qué? Yo quiero que tú hagas este proyecto. Y obviamente así lo decían, que tú lo hagas. A lo largo del tiempo fuimos acondicionando también ese proceso. Ahora hacemos que los artistas mismos realicen sus proyectos, que ellos aprendan precisamente a trabajar con la electrónica, que sepan cómo pedir los componentes con un vendedor, pues no sé, en algún comercio de electrónica, porque no es fácil llegar y decir, ¿sabes qué? Dame un resistor, ¿sí? ¿De qué valor? ¿De qué potencia? ¿Para qué lo necesitas, no? Un capacitor, ¿de qué voltaje? ¿De qué capacitancia? Si es cerámico, de poliéster, de mylar, electrolítico, ¿qué es lo que tú deseas? O sea, el mismo artista debe de compenetrarse y conocer de cierta forma también lo que está necesitando. Entonces aquí en el Centro Multimedia, en el taller o laboratorio de interfaces electrónicas y robótica, lo que estamos buscando siempre es que el artista aprenda, que haga suyo ese conocimiento y que incluso en un cierto momento pueda impartir esos conocimientos a otras personas que se acercan a él. Una vez que él tiene esos conocimientos, uno puede estar seguro de que el proceso que siguió pues va a estar conformado de manera mucho más concreta y cuando tenga algún problema, cuando esté solo, lo va a poder resolver. Esa es una de las finalidades que nosotros tenemos. No es tan sencillo, ¿no? Entonces, esos artistas aprenden a leer los diagramas esquemáticos, que no es fácil porque son símbolos de los elementos que nosotros tenemos para los componentes o dispositivos electrónicos. Saben cómo generar su propio circuito impreso, su PCB.
saben también cómo conectar, pues no sé, al osciloscopio, el multímetro, un generador de señales, cómo poder determinar cuánta corriente pasa por algún dispositivo. También aprenden, no sé, cómo alimentarlos, ¿no? Sí, cómo manejar, incluso cómo prevenir algún percance cuando el usuario mismo al que va a llegar este proyecto, pues tiene a su alcance, pues también poder tocar incluso los elementos. Hay que tener mucha precaución siempre, cuando es una instalación, pues tener los medios para que este usuario pues no vaya a sufrir algún daño, ¿no? Sobre todo con la corriente, que muchas veces llega a ser pequeña y que no puede dañar tan fácilmente, pero muchos de los proyectos llegan a tener pues una alimentación considerable de 120 volts de corriente alterna o corrientes directas que incluso llegan a superar los amperes, ¿no?, de consumo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, porque puede llegar a haber calentamiento, puede llegar a haber también algún cortocircuito por personas que lleguen y puedan tocar, ¿no? Incluso los cables, el cableado debe de ser un cableado que quede oculto, o muchas veces a algunos artistas les gusta tener el cableado expuesto para que se vea cómo está funcionando su pieza. Eso también es muy importante y queda a consideración del mismo artista el poder trabajar con este tipo de medidas, ¿no? Sin embargo, pues tiene todo el conocimiento para poder poner a salvo al usuario. Aquí tenemos una cantidad considerable de artistas, como había mencionado también Hugo Solís, pues ha pasado por el Centro Multimedia y en este caso por el taller de interfaces electrónicas y robótica. Conocemos a muchos artistas que saliendo de la escuela pasaron por el laboratorio y después de ahí comenzaron a realizar también sus proyectos y se fueron avanzando, incluso comenzaron a exponer sus trabajos en otros países, compitiendo con otros artistas también, alcanzando cierto renombre. En un momento más vamos a ver algunas imágenes de proyectos que se realizaron y de algunos artistas también, que en este caso, como por ejemplo hace rato veíamos a Marcela Armas, a Gilberto Esparza también, a Arcángel Constantini, por ejemplo, a César Martínez Silva, que pasaron por aquí y comenzaron a desarrollar proyectos que obviamente les sirvieron de mucho para su bagaje, pues no sé, como artistas, ¿no? Es muy grande en realidad. Aquí en el Centro Multimedia, para lograr que los mismos usuarios, artistas, pues tengan conocimientos, impartimos cursos, los cuales van ligados con lo que es la electrónica, lo que es la mecánica, lo que es la generación de código para microcontroladores. Es muy importante para nosotros que ellos reciban esta información, porque en muchas ocasiones el artista lo que hace es utilizar módulos nada más ya fabricados. Lo que queremos nosotros es que el artista genere sus propios circuitos, que sepa cómo es la base de funcionamiento de los elementos que involucran a estos circuitos, para que en un momento dado ellos puedan resolver, como lo dije antes, el problema que se llegue a generar. Porque la electrónica es así, y lo hemos visto, cuando hay alguna exposición, de momento, y ya lo mencionaba Beto Holguín también, que llega a funcionar un día en la exposición y al día siguiente ya no funciona. Bueno, hay que hacer pruebas para ello y evitar que eso suceda. Obviamente a veces no está en nuestras manos el saber si un componente ya viene con fallas, entonces puede ser que la electrónica pues nos dé la espalda y en un momento dado llegue a funcionar mal o simplemente no funcione. Y es muy difícil a veces encontrar pues esos problemas, ¿no? Aquí el apoyo, las asesorías y cursos que se ofrecen a la comunidad son gratuitos. El Centro Multimedia, todo lo que ofrece a la comunidad, pues lo ofrece para que ellos tengan esos conocimientos y obviamente desarrollen sus trabajos artísticos dentro de lo que es el Centro Multimedia y pues no tengan que salir a buscar otros medios.
Desafortunadamente, a veces no es suficiente con lo que contamos aquí dentro del centro multimedia, y entonces tienen que salir a buscar, por ejemplo, algún carpintero, algún herrero, algún pintor, alguien que desarrolle algo en acrílico, por ejemplo. Entonces, el trabajo de los artistas se va volviendo multidisciplinario muchas veces. Hay artistas que son muy congruentes en lo que están haciendo y ya tienen el conocimiento, y cuando llegan a pedirnos el apoyo, ellos nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero realizar este proyecto y quiero que se desarrolle de tal forma, ¿no? No quiero que tenga ningún cambio. Entonces buscamos la forma de poder desarrollarlo tal y como lo está pidiendo el artista. A veces la tecnología no se encuentra en el mercado, por lo tanto hay que desarrollarla. A veces hay que comenzar a generar código para minimizar también la cantidad de hardware que uno puede estar utilizando. Este código obviamente se puede realizar en diferentes microcontroladores. Esos microcontroladores son fáciles de conseguir en el mercado, entonces hacemos que todos los proyectos prácticamente que se realizan aquí sean de un coste bastante reducido. Sabemos que la mayoría de los artistas trabajan con becas, entonces esas becas también son limitadas, por lo tanto necesitamos reducir esos costos que van a tener también para el desarrollo de su proyecto. En el laboratorio también sabemos que detrás de todo artista pues existe ese grupo de gente que tiene los conocimientos para desarrollar pues diferentes etapas del proyecto. Muchas veces cuando van a realizar alguna instalación pues se necesita que incluso haya personal que genere, digamos, la instalación eléctrica donde se va a conectar, pues no sé, esa instalación a través de 120 volts o a través de 220 volts, o si se va a utilizar corriente directa, o si va a haber una pintura de cierto color en especial, si va a haber alfombra, si va a haber, no sé, un tapiado para encerrar toda la pieza. Entonces se requiere el conocimiento de personas que puedan hacer esa instalación pues en madera, en metal o en acrílico o simplemente pura tabla roca, no sé, los electricistas, los pintores, la gente que va a estar trabajando con él, incluso cuando se generan olores, cuando se generan temperaturas diferentes o no sé, corrientes de agua. Nosotros tenemos conocimiento en cuanto a sistemas hidráulicos, neumáticos, no sé, de alimentación solar, eólicos, pero a veces los conocimientos también que se necesitan nos rebasan, y es importante entonces echar mano de algunas instituciones o centros de investigación que nos puedan decir, ¿sabes qué? Esto lo pueden realizar de tal forma, para dar una salida pues bastante congruente a lo que un artista nos puede estar solicitando. Entonces es válido reconocer que no tenemos todo el conocimiento en sí. Sin embargo, podemos dar salida a todos los proyectos a partir de conocimientos que podemos ir adquiriendo, ya sea en libros o en instituciones como les he estado mencionando. Aquí los programas, por ejemplo, como el PADIT, el programa, las becas del FONCA, por ejemplo, otorgan a los artistas un recurso que, como ya lo mencioné, es limitado. De acuerdo a cada uno de los proyectos que se realizan, pues otorgan una cantidad. Entonces, a veces esas cantidades son reducidas de acuerdo al proyecto que se está realizando, y el artista busca pues cómo maximizar también, digamos, esos recursos, y se acercan a nosotros para poder recibir esa ayuda, que como lo mencioné, pues es gratuita completamente, ¿no? Entonces, nosotros nos guiamos mucho en las ideas de los artistas porque sabemos que tienen una gran imaginación, tienen una creatividad nata prácticamente, y pues buscamos también que esos artistas que no tienen límites para desarrollar cualquier proyecto, para ellos no hay obstáculos. Entonces nosotros avanzamos conjuntamente con ellos y hacemos realidad esos sueños que obviamente son muy importantes, no solamente para ellos, sino para todas las personas que lo rodean y que están, pues no sé, otorgando pues esos beneficios, ¿no? Esos recursos.
porque sabemos que el proyecto cuando se termina no solamente queda en un lugar pues almacenado, sino va a otros espacios donde va a ser exhibido, donde mucha gente lo va a apreciar y le va a dar la consistencia de arte, o tal vez no sea arte. Muchas veces nosotros participamos y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Este proyecto tú lo hiciste, entonces el artista eres tú. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Nosotros no somos el artista. La persona que vino con la idea es el artista, porque él nos dio todas las pautas para poder desarrollar y ahora nosotros estamos nada más apoyándole, estamos detrás de ese trabajo, ¿sí? A mí me han dicho, ¿por qué no te vuelves artista si tienes mucho conocimiento con respecto a lo que estás haciendo para apoyar a los propios artistas? Yo les digo, ¿sabes qué? A mí realmente no me interesa ser artista. Los artistas ya tienen una idea de hacia dónde van. Yo tengo una idea también hacia dónde voy. Soy ingeniero y me quiero quedar con esos conocimientos y apoyar a los artistas. De todas maneras, lo que yo estoy pensando y de alguna manera está influyendo en el trabajo del artista, se va a ver reflejado. Porque sí, muchas cosas que nosotros pensamos, idealizamos, lo vemos pues ya inmerso en ese trabajo final que se va a presentar ante un público. Por aquí tengo algunas imágenes de proyectos en los que yo he estado también participando. Bueno, no solamente yo, todo el equipo que está conmigo en el laboratorio de interfaces electrónicas. Aquí vemos pues una imagen que se ve medio borrosa porque anteriormente, ustedes también lo saben, pues las cámaras no eran de gran resolución, entonces las imágenes pues van también perdiendo algunos detalles, ¿no? Aquí es para los 100 años de imágenes en movimiento y se llamó Videorocola este primer proyecto, fue en 1999. Yo ingresé aquí el 1 de julio de 1998, entonces es un proyecto que se tuvo que realizar pues contracorriente, porque nos dieron un mes para poder realizarlo. Esta videorocola obviamente iba a ser expuesta en una sala, tal y como la tenemos aquí, con la videorocola en el fondo, y obviamente iba a tener pues luces neón, iba a tener una televisión de tubo de rayos catódicos de 32 pulgadas, un monitor también de tubo de rayos catódicos con una pantalla touchscreen y tenía un amplificador y 2 bocinas. Tenía unas luces en la parte trasera, las cuales eran conducidas por pequeños fragmentos de acrílico para dar la impresión de que estaba encendido algo. Entonces llegaba el usuario y podía él seleccionar el disco o la película que se iba a observar. ¿Y cómo sucedía esto? Había un jukebox que se tenía arrumbado desde que inició pues el centro multimedia y obviamente no se había dado salida a ese aparato, no se había utilizado, no había cables, no se tenían ni siquiera los manuales. Entonces nosotros tuvimos que comenzar a hacer la investigación y se comenzó a desarrollar ese proyecto a través de Visual Basic. Tuvimos que hacer todo lo que es la investigación de cómo se conectaba o qué tipo de cable se iba a conectar entre la computadora y ese aparato, que obviamente era un robot. Tenía Laserdisc, no sé si ustedes los llegaron a conocer, son unos discos muy grandes como los LP de 33 revoluciones por minuto, pero tienen video por ambos lados. Algunos eran de vidrio y otros eran de plástico. Entonces se colocaban hasta 72 discos en ese jukebox y se podían seleccionar. Aquí hubo películas que el maestro Andrea Di Castro proporcionó para que pudieran exhibirse. Eran una selección bastante buena de películas en las cuales uno podía ver en la pantalla la sinopsis, el director que había dirigido esa película, la duración, podía uno poner pausa, podía uno colocar play, stop y adelantar o regresar también la película. Eran diferentes opciones que se tenían y la verdad fue muy grato para nosotros porque en ese mes logramos terminar ese proyecto. Otro de los proyectos fue para el año 2000 con César Martínez Silva, la Orquesta de la Muerte o Cómo la Muerte orquesta tu vida. Él estuvo trabajando en Canadá, en Banff,
y llegó muy triste aquí a México. Cuando yo lo vi dije, bueno, ¿qué te sucede? O sea, vienes a pedir un apoyo, pero te veo muy triste. Dice, sí, porque yo comencé con un proyecto, tenía una idea de generar pues un esqueleto de tamaño real y colocar sensores en los huesos para poder generar música, hacerlo un instrumento. Entonces fui a Banff porque gané una beca y desafortunadamente no avanzamos mucho, es más, no avanzamos. Y ahora que sé que ustedes tienen aquí la posibilidad de tener un laboratorio de robótica, quiero ver si ustedes me pueden ayudar. En ese tiempo nosotros estábamos trabajando también con un ingeniero que fue profesor mío en la Facultad de Ingeniería, José Antonio Redondo, y él generó una tarjeta codificadora MIDI que tenía 37 entradas y obviamente codificaba pues señales MIDI que mandaba directamente a una computadora. Esa computadora pues obviamente tenía cargado Max MSP con jitter y podía generar lo que uno quisiera, en ese caso sonidos y video, ¿sí? Entonces, ese trabajo nos llevó un buen rato. El artista obviamente nos estaba nada más solicitando lo que teníamos nosotros que desarrollar, porque él no tenía todo el conocimiento de electrónica, lo fue aprendiendo a medida que fuimos avanzando. Él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener cables rojos y azules. Yo quiero que los cables azules sean las venas y quiero que los cables rojos sean las arterias. Es más, la tarjeta tenía un LED grande, lo conocemos como LED jumbo, el cual estaba pulsando. Entonces, yo quiero que sea ese el corazón de mi esqueleto, que cobre vida. Entonces, él iba avanzando también conocimientos de cómo iba a desarrollar ese esqueleto. Él mismo generó también el código en Max MSP para poder desplegar, o sea, los diferentes audios. Uno podía definir el instrumento que uno quisiera a partir de tocar cada uno de los sensores, que eran sensores resistivos a la fuerza o FSR, los cuales tocaba uno y generaban un pulso que iban a un circuito acondicionador, se entraban a la misma tarjeta codificadora MIDI y esa tarjeta codificadora MIDI los mandaba directamente a la computadora. Ya en la computadora eran recibidos por el programa Max y comenzaban a generar lo que uno le estaba pidiendo. Esa fue una de las partes importantes, ¿no? En la fotografía vemos a César Martínez Silva, en este caso está del lado derecho mío, está el esqueleto y del otro lado está Rafael Lozano Gemer. Aquí vemos un acercamiento, obviamente tenía unos arneses, los cuales le permitían suspenderlo del techo para que estuviera erguido este esqueleto. Después, para el 2001, con Fernando Palma, esta exposición se inauguró el 11 de septiembre de 2001, el día de los avionazos en Nueva York. Fue un reto para nosotros porque él estuvo trabajando con el Tecnológico de Monterrey y también pidió ayuda para que nosotros le apoyáramos en la generación de código, que no solamente quedó en la generación de código, tuvimos que generar también la electrónica, tuvimos que generar partes mecánicas, porque era una exposición muy grande, una instalación grande. Aquí vemos, por ejemplo, un aparato mecatrónico realmente, que él mismo generó, pero todavía no tenía la programación. Ese era un murciélago, el cual tenía un desplazamiento longitudinal y transversal, podía abatir las alas y bajaba una canasta que tenía corcholatas en su interior y se abría cada determinado tiempo para derramarlas en el piso y la gente las recogiera y las volviera a colocar en el compartimento. Había otro de las instalaciones que era una camisa tirada por los 4 lados. Entonces tenían que estar muy bien sincronizados todos esos motores y bien programado, claro, para que mientras uno aflojaba, el otro estuviera haciendo la tracción y los otros también tenían que estar haciendo un cierto movimiento. A ese espacio se le llamó el espíritu del tiempo. Después había otras máquinas de coser, eran muchas, no recuerdo cuántas, pero estaban montadas en unas estructuras que eran ángulo de metal, claro. Entonces había un sensor que cuando entraba el usuario, pues comenzaba a moverse la primera máquina que tenía una máscara de luchador y después a lo lejos se escuchaba otra que comenzaba a funcionar
iban haciendo, digamos, como una comunicación entre ellas. Esta parte de la obra, de esa instalación, se llamó Las Comadres. Era un ruido espantoso que se generaba como si fuera un tianguis, ¿no? También. Entonces, era muy impresionante llegar y ver este tipo de artefactos. Aquí vemos unos coyotes también que estaban en un cuadrado, obviamente, y cada uno iba avanzando hasta llegar al final. Cuando llegaba al final se activaba un sensor y se regresaba automáticamente a la posición de inicio. Eran elementos que utilizaban mecanismos de bicicletas y pues obviamente sensores y una programación específica. Otra de las participaciones que tuvo el mismo laboratorio fue con Arcángel Constantini en una exposición que se llamó Bacteria, onírico concreto digital. Esa fue en 2003. Todo lo que es la galería principal del CENART, antes no existía lo que es recursos humanos y tampoco financieros, entonces era una galería muy grande y toda la galería la ocupó Arcángel Constantini. Al inicio había una sala muy grande donde tenía unas estructuras las cuales fueron cubiertas con tela para dar la impresión de que eran nubes. Arriba de esa tela había unas lámparas PAR 64 con sensores, los cuales eran activados cada vez que entraban las personas y obviamente estaban dimeados para no tener una luz muy intensa. También se pidió que se hiciera una pluma como la de estacionamiento para que llegara la persona y pulsara ese botón, un botón rojo, y entonces permitía el paso en determinado tiempo de las personas a la siguiente sala. Esto era para no saturar. Era una exposición, la verdad, muy grande y en la cual tuvimos también intervención. Otra y bastante interesante es de Alfredo Salomón, que se llamó Justicia Infinita en 2004. Esta era un arma, una A-15, una réplica de una A-15, la cual estaba montada en un brazo, el cual podía girar los 360 grados. Estuvimos trabajando un conjunto de personas, Ricardo Cortés haciendo el audio y programación también en Max, estuvimos trabajando Yurián Cerón, un servidor, y era necesario que cuando entrara una persona a un espacio oscuro, donde apenas se alcanzaba a ver en la pantalla algo que estaba moviendo, pues obviamente era el usuario el que estaba siendo rastreado por una cámara que estaba montada en la A-15, como mira telescópica. En realidad era una cámara que lo estaba siguiendo y la persona, cuando se daba cuenta que era él, pues obviamente comenzaba a hacer sus movimientos, y si él se quedaba quieto por 3 segundos se escuchaban 3 detonaciones muy fuertes que en realidad sí lo estremecían a uno. Entonces era un espacio oscuro, pero estaba siendo iluminado por lámparas infrarrojas que eran perfectamente, bueno, entonces la figura de la persona era perfectamente visible, ¿no? Es una de las piezas robóticas que se han realizado aquí en el Centro Multimedia y obviamente tuvo gran éxito. Claro, muchas veces la parte electrónica llega a fallar y el día de la inauguración, somos sinceros, falló porque se cortaron todos los cables, entonces hubo que hacer una reparación pues en el momento, ¿sí? Aquí vemos otro trabajo que se estuvo generando, ¿no? Con Gabriel Arteaga. Esta exposición, bueno, este trabajo se llamó Líquido en 2004. Gabriel Arteaga pues se dedica a la danza, al teatro, tiene una escuela también y bueno, hace muchas cosas, también se dedica a la música. Aquí lo vemos preparando sus circuitos. Este proyecto que él tenía como becario del FONCA, si mal no recuerdo, era generar un escenario, pues obviamente un escenario sensible, donde los bailarines tendrían que estar activando cierta cantidad de haces lumínicos, de láser precisamente, que iban a incidir sobre unos sensores que eran LDRs, fotorresistencias, lo cual lo hacía muy inestable, porque al momento de estarse moviendo la plataforma iba a ser muy difícil que estuviera captando y entonces iba a estar generando sonidos no los que ellos esperaban, ¿no? Entonces la idea, aquí sí yo intervine y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo una idea que se me está viniendo a la cabeza, entonces te sugiero que si conoces tú los módulos de alarma de carro,
que puedas utilizar esos módulos de alarma de carro para que se haga un cinturón. Entonces, de acuerdo a la cantidad de sensores que te puedas conectar, vamos a intervenir esos botones o llaveros para que manden la orden a un módulo que va a estar recibiendo esos pulsos, y de ahí conectamos directamente también a la tarjeta codificadora MIDI. Entonces, esos sensores que nosotros estábamos proponiendo eran unos reed switch, unos interruptores magnéticos que iban a estar montados en un cierto espacio del cuerpo de la persona. Cuando llegaba otro bailarín, ese bailarín iba a llevar un imán. Entonces, al tocarlo, iba a activar ese llaverito que iba a mandar la orden. Entonces iba a comenzar a generar música de determinado ritmo, ¿no?, dentro del espacio. Eso le llevó a generar más proyectos, y actualmente se dedica mucho a la electrónica, bueno, y a dar pláticas también. Entonces ha crecido demasiado Gabriel Arteaga, y dentro de poco lo vamos a tener por aquí nuevamente con un taller. Otro de los proyectos fue con Mariana Rondón. Llegaste con la brisa 1.5. Mariana Rondón es una artista que comenzó con este proyecto en el cual tenía un mecanismo, el cual tenía un aro que se desplazaba, se sumergía en una tina con agua jabonosa, salía y entonces generaba una burbuja porque había unos ventiladores que estaban soplando para generar precisamente esa forma. Inyectaba también humo a través de una cámara de humo y proyectaba sobre esas burbujas algunas imágenes. Algunos eran fetos, algunos eran pescados, eran figuras diferentes que ella pues tenía ya contempladas, ¿no? Aquí trabajamos con Yurian Cerón, estuvimos trabajando un buen rato, también un servidor estuvo colaborando en ese sentido, y bueno, ella comenzó, era su idea de por sí, ¿no?, llevar este proyecto de Llegaste con la brisa a diferentes términos. Comenzó con Llegaste con la brisa 1, 1.5, y ahorita no sé en cuál versión vaya, que cada vez se hace más sofisticado este sistema. Aquí vemos una burbuja en la cual tiene un pescado, precisamente ahí un pez, y era como se veía, ¿no? Otro de los proyectos con Gilberto Esparza, Parásitos Urbanos, que seguramente ustedes lo conocieron. También eran desechos, eran formados de desechos y tenían motores, los cuales pues obviamente permitían que se desplazaran las líneas de alimentación eléctrica, y a través de algún mecanismo podían robarse esa energía y alimentarse por mucho tiempo, claro, siempre con el cuidado de no generar cortos, ¿no?, o no montarse en líneas de alta tensión. Sin embargo, tenía cierta protección y fue un éxito para Gilberto. Por aquí otro de los proyectos fue con Marina Corach, se llamó Libris, esta fue en 2011. Obviamente ustedes se dirán, bueno, aquí, ¿por qué libros, no? Bueno, estos libros realmente permanecen inertes, y ella lo que buscaba era que el libro, al momento de que el usuario se acercara a ese espacio donde estaba, comenzara a mover las hojas, como si realmente tuviera vida. Incluso se escuchaba un audio como si fuera un corazón. A medida que se alejaba, el movimiento era menor, y a medida que se acercaba, como si el libro se pusiera nervioso, comenzaba a mover más rápidamente las hojas. Era un proyecto bastante bonito, porque utilizaba alambres musculares. O sea, en lugar de motores, son alambres que tienen una cierta memoria, y con un pulso de corriente logran contraerse, entonces logran ese efecto, como si fueran alas de mariposa, ¿no? Uno más de los proyectos con Ale de la Puente, Tiempo Inmóvil, fue en el 2011. Estuvimos trabajando Julio Saldívar, que mañana va a estar en esta sala, y un servidor también. Estábamos siempre en pláticas con Ale de la Puente, porque ella quería generar este proyecto, que eran 12 proyectores, realmente eran proyectores de juguete, a los cuales los iba a intervenir e iba a colocar mecanismos que fueran mucho más durables. Entonces se colocaron elementos metálicos, y estos proyectores iban a estar enlazados a través de la cinta que iban a estar iluminando para proyectar la imagen que ella había generado de la puesta y salida del sol. Prácticamente se iba a ver casi lo mismo, ¿no?, cómo subía, bajaba nada más esa intensidad. Y bueno, fue un proyecto que nos llevó un cierto tiempo. Ella quería pues
el nombre del tiempo en su pieza, entonces se le sugirió a ella que si iba a estar trabajando con ese término, el mismo circuito tuviera 12 circuitos también, o microchips, que estuvieran dispuestos como si fueran las horas marcadas en un reloj, ¿no? Entonces, ella, pues obviamente siguió también esa recomendación. Yo me tuve que ir en ese tiempo a un curso a Ensenada, se quedó Julio y él comenzó a darle forma a este circuito ya con la idea que se tenía y la programación también que se había realizado y el circuito que ya se había generado. Entonces, fue un éxito porque incluso el circuito mismo se estuvo exhibiendo como una parte principal en el Laboratorio de Arte Alameda de esa obra, junto con todo lo que se tenía, ¿no? La instalación, que realmente fue una instalación que nos llenó de bastante orgullo, ¿no? Aquí se ve un poquito más el acercamiento de ese circuito, cómo se ve por la parte de atrás, cómo se ve por enfrente. Era un circuito muy, muy bonito, como fue diseñado por Julio. Otro más sería Colectivo Luz y Fuerza, con su proyecto bicinético. Ellos habían estado aquí trabajando con un proyecto que fue fue becado por el PAPIAM. Entonces, esto fue en el 2012, se generaron muchos circuitos, a ellos se les dio la muestra, estuvieron generando todos los circuitos ellos mismos, consiguiendo todos los componentes y trabajando en serio. Ellos, pues al ser un colectivo, se organizaron muy bien y entonces venían a trabajar continuamente al laboratorio para poder desarrollar todo lo que les hacía falta en cuanto a electrónica y también programación. Y fueron varias piezas que se generaron. Aquí vemos solamente una, donde tenían una bicicleta, la cual movía un generador, ese generador cargaba una batería y a partir de la energía de esa batería se podían alimentar varios proyectores que ellos mismos realizaron y se proyectaban imágenes en la pared y entonces daba pues un recorrido y veíamos las imágenes en movimiento. Uno más y que fue también multidisciplinario, estuvimos trabajando aquí en multimedia con un proyecto que se llamó Desmodium en 2012, era un terrario el cual tenía algunos sensores de oxígeno, de temperatura y humedad y un disco el cual tenía una capa de cera y un brazo como si fuera una tornamesa. Entonces, a medida que había cambios en el nivel de oxigenación, en el nivel de temperatura y en el nivel de temperatura de humedad, se podían tener trazos diferentes velocidades de marcado en ese disco y teníamos pues todas las opciones, digamos, para poder generar una pieza muy bella y realmente por ahí quedó, no tengo aquí en las imágenes contempladas cómo quedó, pero se veía como si fuera la corteza cuando cortan un árbol, por ejemplo, todas las vetas de esa madera, ¿no? Algo así se veía impresionante. Fue un trabajo que nos llevó algo de tiempo, pero finalmente se montó, ¿no? Julio Saldívar y un servidor estuvimos trabajando con la parte electrónica y también mecánica, de generación de código, y otras personas también de audio se encargaron de generar precisamente toda la parte auditiva, imágenes en movimiento, se encargó de generar las proyecciones necesarias para dar un poco más de vida también a esta pieza. Esa es la última imagen que tengo, ya me extendí también demasiado. La verdad es que hay mucho trabajo de por medio, no conseguí todas las imágenes, pero hubiera sido pues inmenso, ¿no? Así es, 25 años prácticamente de haber estado casi trabajando aquí, o sea, son 21 realmente, pero pues hay mucha información, ¿no?, al respecto. Y la verdad, pues sí espero que toda esa información pues sirva para que mucha gente que se dedica también a apoyar artistas, pues obviamente se ponga la camiseta y diga, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar pues con mi trabajo, con mis conocimientos, con estos conocimientos a los artistas. Muchas de las personas que han estado apoyando a los artistas han dado el brinco y se han convertido realmente también en artistas. Entonces es muy válido y la verdad yo los invito para que si les gusta también lo que es el arte, pues se acerquen al Centro Multimedia y obviamente vean estos colectivos que se están formando en muchos lugares en México a partir, pues no sé, de
el 2012 prácticamente comenzó a haber un auge y pues ha crecido demasiado esta comunidad. Muchas gracias. Exactamente, ¿no? Es impresionante para la gente que está aquí esta historia contada por un joven. Es impresionante. Es impresionante lo que has vivido. Qué orgullo, qué padre, qué emotiva presentación y qué agregado de proyectos en colaboración. Impresionante. No digo nada, solo digo impresionante. Bueno, entonces no sé si haya todavía, sí, hay una preguntita por acá. Está conectado. Juan, muchas gracias. Bueno, también a Hugo, que ya no lo veo, pero Hugo, que estaba en Skype. Una pregunta muy sencilla. Hablaste del laboratorio y entiendo que antes se llamaba taller. Entiendo que un taller pues tiene una connotación en la forma de trabajar y un laboratorio también tiene una connotación. ¿Qué cambió? ¿Por qué este cambio hacia el concepto de laboratorio, del concepto de taller, que bueno, pues sabemos que tiene que ver con una historia, digamos, del inicial del centro, pero ¿por qué ahora hablar de laboratorio? ¿Qué cambió en términos de las formas de trabajar, de las formas internas, digamos, de ese espacio? Bueno, respecto a tu pregunta, en primer lugar, se decidió cambiar el nombre de taller porque se malentendía cuando había cursos también que recibían el nombre de curso taller o taller. Pero también otra de las razones es porque en el taller obviamente te dedicas mucho a lo que es el trabajo únicamente, como si fuera destajo prácticamente, ¿no? En el laboratorio no, en el laboratorio te dedicas a experimentar y es algo que nosotros hacemos continuamente. Tenemos material suficiente para estar experimentando y esos conocimientos que vamos adquiriendo a través de la experiencia que tenemos a diario, obviamente los vamos también vertiendo sobre los mismos artistas, porque tenemos que tener alguna preparación para cuando ellos lleguen nosotros podamos dar una respuesta pues rápida también y muy certera y dar alternativas también de solución a cada uno de los proyectos con los que también se están presentando estos artistas. ¿Sí? No es tan fácil porque, como decía yo, ¿no? Muchas veces los conocimientos que uno tiene no son lo suficientes o quedan muy relegados, entonces hay que llegar a las universidades o a los centros de investigación también para compartir ese conocimiento con ellos y poder recibir un cierto tipo de apoyo. Pero sí, la experimentación en los laboratorios es lo que realmente se realiza, ¿no? Y eso es lo que nos ha ayudado demasiado. No sé si eso… Sí se experimentaba, pero no teníamos como prácticamente esa connotación, ¿no? Teníamos como taller, o sea, se veía como si fuera un espacio nada más de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, ¿no? Obviamente en un principio se acercaban muy pocos artistas, se acercaban muy pocas personas a recibir asesorías. Actualmente el número de asesorías pues creció y entonces pues vamos dando esos conocimientos un tanto más fluidos, ¿no? También, o sea, el nombre de taller lo tenía desde un principio, así lo conocí y bueno, después ya se cambió a partir de que Adriana Casas estuvo aquí, comenzamos con el nombre de laboratorio también, así es. ¿Sí? No sé si… Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, me desfasé un poquito en llegar a tu interesante charla, pero no solo me quedaría como que hacer una pequeña pregunta de tantos proyectos interesantes, no sé, que llegan a esta casa, como cuál sería el eje rector de decir este sí pasa, este sí se le brinda este apoyo, pues sí, este empuje.
Me queda claro que hay infinidad de proyectos que están allá afuera que no terminan de cuajar por cuestiones de economía, este apoyo, este patrocinio, como lo queramos llamar, pero a mí sí un poco me inquieta. Tu charla, lo recalco, fue muy interesante. Yo conozco mucha gente de calle que son artistas callejeros que trabajan con fierro, con artesanías, y de repente me queda esa duda, ¿no? ¿Por qué no dan ese salto? ¿Qué pasa con esos chicos cuando se acercan? ¿De qué depende de que pueda cuajar o que se pueda apoyar este tipo de proyectos? Gracias. Sí, aquí es muy importante la pregunta que realizas porque sí hemos dado cuenta que muchos de los usuarios, artistas o estudiantes que llegan a realizar proyectos aquí al Laboratorio de Interfaces Electrónicas y Robótica, pues obviamente a veces son proyectos en los cuales no tienen un apoyo económico. Si son estudiantes, generalmente pues tienen pues escasos recursos, ¿no?, para poder generarlo, a menos que se vean presionados porque es parte de la entrega a una materia y que tienen que presentar en un cierto tiempo. Pero muchas veces pues hay gente que ya es artista y obviamente quiere compenetrarse con su proyecto y a veces no logra terminarlo. ¿Por qué? Porque a veces no existe, digamos, el medio para poder llegar, o no, ellos no logran concluir de alguna manera porque no tienen bien realizado el concepto o la finalidad al cual va, y entonces el proyecto no termina una etapa, pero continúan creciendo y creciendo y creciendo y madurando ese proyecto, ¿sí? Hay artistas que llegan con alguna idea ya muy fija y obviamente también a través de alguna beca pues obtienen esos recursos y logran pues cimentar muy bien ese proyecto y siguen avanzando hasta culminarlo. Nosotros les acercamos todos los medios para que ellos puedan pues tomar las diferentes alternativas y entonces en un momento dado pues si llegan a tener algún problema ellos se acercan a nosotros y entonces se les dan las diferentes soluciones o alternativas para poder continuar. A veces, como yo también lo mencioné, la tecnología que ellos andan buscando pues no se encuentra en el mercado y a veces es una parte importante porque si los circuitos no hacen lo que ellos están deseando o esperando que hicieran lo que buscan, entonces se acercan a diferentes empresas que a veces no les prestan la debida atención y cuando llegan aquí al centro multimedia pues obviamente nos exponen también sus inquietudes y les damos de alguna forma también la salida, pero a veces son pues cuestiones o problemas que requieren un costo mayor y a veces también no les alcanza ya porque se salen de su presupuesto, entonces se suspenden en cierto tiempo esas actividades y cuando ya tienen los recursos suficientes para adquirir algún elemento que les hace falta, pues entonces se continúa, ¿sí? Aquí todo ese conocimiento ellos lo van adquiriendo a través de asesorías que se brindan por parte de cada uno de los laboratorios que existen dentro del centro multimedia y se conjuga muchas veces pues no sé, el conocimiento, ¿no? Se vuelve interdisciplinario para que si el proyecto no solamente requiere, por ejemplo, de electrónica o de generación de código o de mecánica, pues pueda compartir otros conocimientos. Los demás compañeros nos unimos, entonces cada uno va aportando pues un cierto conocimiento para que ese proyecto vaya saliendo de la manera adecuada. Pero a veces se requiere, digamos, pues sí, o sea, y hay que verlo así crudamente, ¿no?, de algún cierto capital para que ellos puedan adquirir un cierto producto que tal vez les haga falta, ¿no?, y que nosotros no podemos tampoco generarlo. ¿Por qué? Porque ya existe en el mercado y obviamente saldría muy caro si nosotros lo quisiéramos realizar. Entonces, algún producto que esperemos que siempre resuelva también ese problema, ¿no?, para el artista. Porque puede ser, no sé, tal vez necesite un proyector de cierta capacidad, de ciertas características, y entonces pues no lo puede adquirir porque también no tiene ese recurso. Y entonces tal vez tenga toda la parte ya formada de ese proyecto, pero
acabar de cimentarlo para que proyecte algo a través de la interacción de las personas, pues eso es lo que los puede estar deteniendo, ¿no? O podrían ser otros materiales también que no se pueden conseguir tan fácilmente, aunque realmente la mayoría de los proyectos que llegan aquí a multimedia, pues se les dan salida. O sea, y lo que buscamos nosotros es que todos los proyectos que estén realizando aquí tengan un costo muy reducido. Entonces buscamos que la tecnología pues sea muy cómoda para ellos y no tengan que desembolsar una cantidad grande, porque sabemos que también las becas pues son muy cortas, ¿no?, en cuanto al dinero que le están ofreciendo. Buscamos siempre que esa salida sea la más cómoda para ellos también, ¿sí? No sé si tú quieras agregar algo, Hugo, también. Ahí está, perdón, tenía el micrófono cerrado. Sí, me gustaría agregar que llegaron a haber algunas ocasiones en las que también tuvimos la oportunidad de, hablando con el artista, comprender cómo, en qué consistía lo que quería transmitir y ayudarle a que transmitiera la misma idea con un costo mucho menor. Voy a poner un ejemplo. Los de Vectíbulos y Fuerza hicieron cinético. En un inicio no estaban muy seguros de cómo hacer las proyecciones de una de sus piezas y se pudo manufacturar un dispositivo que proyectaba una sola imagen. No era un dispositivo proyector, pero pues de esta manera se sorteó. Entonces, a veces por desgracia, dependiendo de lo que quieran transmitir, sí se detiene, pero otras también es posible como decirle, oye, y podemos hacerle de esta otra forma. Eso es lo que quería pasar. Okay. Agregando un poquito más, yo podría decir también que a veces los proyectos llegan a ser irrealizables también por el contexto en el cual se van a desenvolver. Por ejemplo, hubo una persona que me pedía que en uno de los apoyos que se le iban a dar hubiera un pequeño avión que abriera las compuertas y que tirara semillas de marihuana en el campo militar de Marte. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de cosas, dice, bueno, o sea, tú quieres tener una protesta con respecto a algo, pero eso es irrealizable porque no te van a dejar volar absolutamente nada en ese espacio. Entonces, pues por donde le busques, o sea, a pesar de que puede ser un proyecto atractivo artísticamente hablando, pues no te van a dar el permiso, ¿no? Entonces son proyectos que a veces no se pueden llevar a cabo. Sí, así es también la pistola, por ejemplo, había una persona que quería generar una pistola también con impresión 3D. Obviamente, pues hubo una serie de restricciones también para poder imprimir. De hecho, se quitaron de la red muchas de las réplicas que había por ahí o no sé, modelados. Y obviamente aquí tampoco se les dio permiso para poder hacer esa impresión, ¿no? Tal vez la hizo por otro lugar, o tal vez tuvo que haberse comprado una impresora para lograrlo, pero aquí dentro de la institución obviamente no se le dio el permiso, ¿sí? Otra persona que quería también hacer un proyecto era un dodecóptero, era un anillo, el cual tenía que volar de la exteresa directamente hacia el asta de de la plancha del Zócalo, ¿no? Ese dodecóptero tenía que entrar en el asta bandera y comenzar a subir y a bajar, a subir y a bajar. A esta obra pues se le iba a dar el nombre, él estaba pensando en dar el nombre de la chaqueta nacional. Obviamente no le iban a dar permiso tampoco, porque en ese espacio no permiten que vuele absolutamente nada, ¿no? A menos que tenga un permiso y muy justificado. Entonces hay proyectos como esos que obviamente no logran ver la luz. ¿Por qué? Porque son irrealizables, los permisos no los van a conseguir, o a veces también porque pues no se tiene incluso la tecnología ni en el mercado, ni uno la tiene porque es irrealizable todavía. Entonces, o resultaría muy caro poder hacerlo. Así es. ¿Alguna otra pregunta?
Mencionaba que era un poco difícil que los estudiantes, por ejemplo, mostraran sus obras o contribuyeran con FONCA y este laboratorio, pero ¿qué sucede en caso de que las obras de los estudiantes sean realmente buenas? O sea, tal vez no tengan la economía suficiente para realizarlas, pero puede que sus ideas estén focalizadas o estén centradas en lo que realmente quieren. En este caso de situaciones hay como maneras diversas de que realicen sus proyectos o tienen que acudir con otros centros de investigaciones. Aparte de ser este espacio de experimentación, tenemos unas convocatorias. No son tan estrictas como FONCA y de hecho todo el proceso es mucho más relajado. Hugo ha sido parte de esta convocatoria, los jurados se vuelven tutores y no pedimos tantos documentos como el FONCA, ni somos tan estrictos como ellos. De hecho, esta convocatoria, que es el programa de apoyo a la producción de arte y medios, fue, por ejemplo, el primer espacio que apoyó proyectos de arte y ciencia, porque en el CONACYT les decían que no eran científicos y en el FONCA pues que no eran artistas, ¿no? Digamos, ha sido una herramienta importante para la exploración artística y esa es una forma de, pues, de lograr los apoyos para poder producir obra. Y luego, pues también los cursos, al que algunas veces los propios cursos que hacemos se proponen una pequeña exhibición de algunas piezas y pues hay que nada más ver un poquito el contexto, pero esas son las formas en que podemos apoyar su producción. Ok. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hugo, muchas gracias por tu participación. Bueno, con esto se cierra las mesas del día de hoy. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana para otras 3 mesas muy interesantes, algunas en persona, otras en Skype. Y bueno, pues gracias Adriana, gracias a Centro Multimedia, gracias a todos los que vinieron y bueno, y los que nos ven en línea, que sí, parece ser que ahí había una comunidad numerosa. Entonces, pues gracias a todos.